Hola chicos, veamos algunos ejercicios sobre hidrodinámica e hidrostática. Bien, la parte de teoría está en el Canvas. En la conferencia del día de hoy, 22 de octubre, ¿vale? Obviamente seguimos trabajando con el BUFA, el capítulo 9, exactamente. Bien, de más o menos cómo son los ejercicios por los que vamos a trabajar, ¿vale? Fíjense. No vamos a trabajar con todo el espectro de ejercicios, vamos a comenzar, antes del 25 tenemos todas las preguntas de teoría, en el capítulo 9 les recomiendo leer, ver algo de teoría, la mayoría de la teoría, la más importante, está en el PDF que está en el Drive, en la parte de hidrostática y de hidrodinámica. Bien, este ejercicio dice, para un líquido en un contenedor abierto, la presión total en cualquier profundidad, ¿de qué depende? Bien, en cualquier profundidad, ¿vale? Entonces, tenemos un contenedor, imagínense que este contenedor está abierto. Si estamos en cualquier lugar, ¿verdad? Habíamos dicho en clase que esa presión depende de la densidad del fluido, de la gravedad del fluido y también en la profundidad donde nos encontramos. Si está abierto, aparte de la presión que, supongamos que estamos acá abajo, tenemos toda esta columna arriba, ¿vale? De líquido. Entonces, esa columna de líquido va a ser el peso de esa columna de líquido, va a ser una fuerza sobre nosotros, y como se está haciendo esa fuerza en una unidad de área, estamos hablando de presión. Y a esa presión que haga el líquido sobre el objeto que está allí, también se le suma la presión atmosférica, y al sumar esas dos presiones tenemos la presión absoluta. Entonces la presión total o presión absoluta en cualquier profundidad, ¿de qué depende? Depende de la presión atmosférica, correcto. Depende de la densidad del líquido, sí, porque nosotros calculamos la presión del líquido como densidad por altura por gravedad o densidad por profundidad por gravedad. De la aceleración de la gravedad, correcto. Entonces depende de todas las anteriores, ¿sí? Si recuerdan la fórmula que utilizamos en clase, decía la presión total. Este está en el PDF y está en el PDF que les envié, que está en el Drive. La presión total va a ser igual a la presión del fluido que tengamos sobre nosotros, o sobre el objeto, más la presión atmosférica. Y esta presión del fluido la calculamos como densidad del fluido por la profundidad o la altura por la aceleración de gravedad. Entonces depende de todos estos tres factores y de la presión atmosférica, de todas las anteriores. El ejercicio 26 dice, para la relación presión-profundidad de un fluido, esta es la expresión presión en función de la profundidad, ya que la densidad del fluido y la gravedad se mantienen constantes, ¿bien? Realmente la densidad no es constante porque los fluidos se pueden comprimir un poco, ¿no? Entonces, pero nosotros consideramos que la densidad es aproximadamente constante porque nos podemos imaginar que en el fondo, donde tiene tanta presión, si estamos hablando, por ejemplo, del fondo del mar, hay tanta presión que se debe sentir un poco más denso, pero nosotros decimos que los fluidos líquidos son relativamente incompresibles, o sea, no los podemos comprimir, no van a disminuir mucho su volumen, entonces no va a variar mucho su densidad. Así que decir que la densidad es constante, independientemente de la profundidad, es una aproximación, que está bien. Entonces, tenemos la densidad y la gravedad como valores constantes, y con esto tenemos una expresión de la presión en función de la profundidad. Entonces, si vemos, la presión es directamente proporcional a la profundidad. Esto es una ecuación lineal. Si yo lo escribo como presión es igual, coloco adelante lo que es constante, densidad por gravedad por altura, ¿verdad? Tengo una recta cuya pendiente es este valor, es un valor constante. Esto sería la pendiente, así que tendríamos una recta y esa pendiente va a ser positiva siempre. Bien, entonces lo que tenemos allí es una recta, y si estamos hablando de la presión total, tenemos la presión atmosférica.
quiere decir que si yo estoy en la superficie, supongamos que acá es la superficie, solamente tengo la presión atmosférica porque la profundidad es 0, y a medida que voy descendiendo, ¿verdad? Que va aumentando la profundidad, va aumentando la presión del fluido y por lo tanto va a aumentar la presión total. Es decir, yo voy a tener, si yo hago un gráfico de presión en función de la profundidad, yo voy a tener una recta de pendiente positiva, donde cuando la profundidad es 0, aquí tendría la presión atmosférica, que si recordamos es 1 por 10 a la 5 pascales, ¿bien? Y tenemos una recta de pendiente positivo, una recta creciente. En el caso de que sea cerrado, es decir, no tenemos la presión atmosférica, la presión inicial va a ser 0 y vamos a tener una recta que parta del origen. Bien. Entonces, para la relación de presión-profundidad de un fluido, se supone que la presión disminuye al aumentar la profundidad. No, a medida que va aumentando la profundidad, sentimos más presión. Bien, porque es una recta creciente. A mayor profundidad, mayor presión. La diferencia de presión depende del punto de referencia. El delta P, la variación de presión, depende de delta H, no importa desde dónde se mide. Es decir, la diferencia de presión entre este punto y en este punto, si tengo esta profundidad, o de este punto a este punto que tengo esta profundidad, si estas dos diferencias de profundidad son iguales, la variación de presión va a ser igual. ¿Okay? Entonces, delta P solo va a depender del delta H, independientemente de dónde estemos midiendo ese delta H. Los fluidos reales son, dice, la densidad del fluido es constante. Dice, los fluidos reales son compresibles, es lo que les decía al principio. A mayor presión, va a haber mayor compresión. Si hay mayor compresión, estamos hablando de un menor volumen, y si tenemos menor volumen, vamos a tener mayor densidad, es lo que quise decir. Entonces se supone que una densidad, suponemos que la densidad es constante para facilitar el estudio, ya que esa variación de densidad es muy pequeña. Si estamos hablando de líquidos, ¿no? En cambio, si estamos hablando de gases, los gases se pueden comprimir más fácilmente porque tenemos más espacio vacío entre las partículas del aire. ¿La relación es válida solo para líquidos? No. La relación es válida para cualquier fluido ideal. Hasta este caso estamos estudiando líquidos y gases. Bien. Entonces, respecto a la variación de presión, ¿verdad? Yo tengo, puse dos puntos de referencia, este y este, ¿verdad? El punto de arriba, el que está más alto, le puse P1, sería densidad por la profundidad 1, que sería la profundidad de aquí hasta acá, que sería la profundidad 1, y la profundidad de la superficie hasta acá sería la profundidad 2. Entonces, aquí sería densidad por profundidad 1 por gravedad por presión atmosférica, y de otro sería densidad, es el mismo fluido, la misma densidad, profundidad 2, gravedad, presión atmosférica. Si nosotros restamos el delta P como presión 2 menos presión 1, ¿sí? Hacer todo esto menos todo esto. Tenemos valores que son factores comunes, ¿ok? La densidad y la gravedad son factores comunes a H1 y H2, ¿bien? Si hacemos esto, entonces densidad y gravedad van a ser densidad y gravedad. Bien, como estamos restando, todos estos valores pasan a ser negativos, ¿vale? Al hacer todos estos valores negativos, me desaparece el término presión atmosférica, así que la variación de presión es independiente si el sistema está cerrado o abierto, porque en caso de que tengamos presión atmosférica, igual se va a eliminar. Bien, entonces lo voy a desarrollar mejor. Si yo hago esta distributiva, me quedaría, voy a hacer acá abajo, me quedaría delta P es igual a densidad por H2 por gravedad más PA, la presión atmosférica. Hago la distributiva del signo, me queda menos densidad por H1 por gravedad menos presión atmosférica. Bien, se me va presión atmosférica con presión atmosférica, me queda densidad y gravedad como factores comunes. Bien, en el primer término me están multiplicando a H2 y en el segundo término me están multiplicando a menos H1.
¿Okay? Lo único que hice acá fue sacar factor común, H2 menos H1 es delta H. Entonces la variación de presión va a ser igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el delta H. Si los delta H son iguales, no importa a qué altura lo estamos midiendo. Bien, y va a ser independiente de si tenemos presión atmosférica o no. En el ejercicio 27 dice, cuando se mide la presión de los neumáticos de un automóvil, ¿qué tipo de presión es esta? ¿Vale? Entonces, en la teoría, en el material que les envié, nos dicen que estos medidores neumáticos miden la presión manométrica. Ok, ¿cómo es el sistema? Nosotros tenemos este aparatito que está acá, esta válvula está sellada y se conecta a los neumáticos. Bien, cuando uno le conecta el neumático, ingresa el aire con la presión a la presión que tenga el neumático. Entonces, entra esta cámara empuja este émbolo y hace que esto que está acá, este resorte que está acá, se comprima. Y cuando este resorte se comprime, se empuja, es como una regla, una escala que está allá adentro, y esa escala nos va a dar la medida de cuánto es la presión que está allá adentro. Bien, entonces, la presión que sale por aquí se le resta la presión que entra por acá, que sería la presión atmosférica. Entonces, a esa presión que está ahí es lo que le vamos a llamar presión manométrica, la diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica. Entonces, un medidor de presión de neumáticos mide presión manométrica, la diferencia de presión dentro del neumático y la presión atmosférica. De tal manera que si el medidor indica 200 kilopascal, la presión real dentro del neumático es una atmósfera más alta, es decir, 300 kilopascales más que la atmósfera normal. ¿Okay? O sea, para nosotros tener la presión absoluta, a esa medida que nos dio, le tenemos que sumar una atmósfera, que son 100 kilopascales más, o 10 a la 5 pascales, y para tener un total de 300 kilopascales. Repito, aquí estamos midiendo la diferencia de presiones. La presión absoluta tendríamos que sumarle la atmosférica. El ejercicio 28 era como algo que les comentaba en clase, dice, la figura 927 muestra el famoso truco de la cama de clavos. Una mujer se acuesta en una cama de clavos, un bloque de concreto sobre su pecho, una persona golpea el bloque con un mazo, los clavos no perforan la piel de la mujer, y expliqué por qué. Decíamos que toda esa fuerza que se está aplicando se está distribuyendo en un área grande. A pesar de que es una fuerza grande, al dividirlo entre un área grande obtenemos una disminución en cuanto a la presión. Bien. El ejercicio 29 dice, los neumáticos de automóviles se inflan a aproximadamente 300 libras por pulgada cuadrada, mientras que los delgados neumáticos de la bicicleta se inflan de 90 a 115. Una presión de por lo menos el triple. ¿Por qué? Bien. Entonces, los neumáticos, las llantas, los cauchos de la bicicleta tienen un área de contacto mucho menor con el piso. Entonces, necesita una presión más alta para equilibrar el peso de la persona y de la bicicleta completa, ¿no? Entonces, si tenemos áreas menores, necesitamos para contrarrestar la fuerza del peso, presiones mayores, ¿vale? Entonces lo podemos ver de esta forma. Si despejamos fuerza de aquí, decimos que la fuerza es el producto de la presión por el área. Entonces, si nosotros necesitamos igualar esta fuerza al peso de la persona o al peso de la maquinaria completa, entonces si tenemos un área pequeña tenemos que colocar presiones grandes. En el caso del automóvil, ¿sí? Si sumamos el área total de los 4 neumáticos, ser un área mucho mayor requiere presiones más pequeñas. Aun cuando obviamente todo el aparato sea más pesado, al comparar los pesos respecto a las áreas, se compensa presión con área. El ejercicio 30 dice, ¿por qué la presión arterial suele medirse en el brazo? Supongamos que la lectura de presión se tomara en la pantorrilla de una persona de pie. ¿Habrá alguna diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay de tomarlo en el brazo, de tomarlo en el tobillo o de tomarlo en el dedo? ¿Okay?
Entonces, si nosotros vemos la presión como fuerza por unidad de área, tenemos que ver a qué le estamos midiendo esa presión. Obviamente lo que estamos midiendo es la presión de un flujo sanguíneo, donde se siente más esa fuerza. Primero, si nosotros le estamos tomando muy distal, mientras más nos alejamos, los vasos sanguíneos son más delgados, son áreas menores, ¿vale? Entonces, si son áreas menores, estamos sintiendo una presión menor. Si estamos hablando de un área mayor, que estamos hablando de las arterias que están más cerca del corazón, por ejemplo las que tenemos en el brazo, entonces lo vamos a sentir con mayor fuerza que si estamos hablando de áreas menores. Y aparte que ya toda la presión se ha dividido, acá estamos sintiendo como la presión directa que viene del corazón. En cambio acá estamos sintiendo la presión después de haber hecho toda la distribución por todas las cadenas de venas, arterias, brazos, ¿ok? A ver, el ejercicio 31 dice, si se dan cuenta, todos estos ejercicios hasta ahora han sido ejercicios muy teóricos respecto a lo que vimos en clase, ¿vale? Dice, dos presas forman lagos artificiales de igual profundidad. Entonces, tenemos una presa acá, tenemos una presa acá, supongamos, y tenemos dos lagos de igual profundidad. ¿Okay? Sin embargo, uno tiene una longitud de 15 kilómetros detrás de la presa, mientras el otro tiene una longitud de 50 kilómetros. ¿Qué efecto tiene la diferencia de longitud sobre la presión aplicada a las presas? Entonces, tenemos la misma profundidad, sin embargo, tenemos paredes más largas, ¿vale? Entonces, a la misma profundidad, supongamos que queremos ver el efecto en la parte más baja, está en la misma profundidad, sin embargo, toda esa presión al estar repartida sobre un área más grande, quiere decir que se está ejerciendo sobre esa pared una fuerza más pequeña. ¿Bien? Entonces, la pared como tal, al ser más larga, ¿sí? nos está repartiendo más la fuerza que estemos sintiendo en determinado punto. ¿Dónde se va a sentir más la fuerza? En el fondo, porque la fuerza depende de la profundidad. Entonces es por eso que las presas son más gruesas en la parte inferior, porque la presión va a depender de la profundidad. Entonces, la presión se determina solo por la profundidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de la pared total, esa pared total está conteniendo menos agua. Sin embargo, si lo vemos en una zona puntual, por cada unidad de área estamos recibiendo, dependiendo de la profundidad de la que estemos, ¿okay? Estamos recibiendo la misma presión. ¿Okay? La misma presión en horizontal me refiero, ¿no? En horizontal estamos recibiendo la misma presión. Y vamos a tener entonces un perfil de presión. Si yo voy a colocar una pared así. ¿Okay? Y voy a colocar la presión como, la presión que se siente en un punto, no solamente así, la presión que se siente en todas las direcciones, ¿vale? Se siente de todas partes, desde todas partes. Entonces, si estoy arriba, o sea, si estoy hablando solamente de si estoy hablando de la presión solamente como función de la profundidad, aquí vamos a tener un vector pequeño, aquí vamos a tener un vector más grande, ¿sí? Linealmente hablando, ¿no? Vector más grande, vector más grande. Entonces tenemos lo que se llama un perfil de presión. Entonces, para contrarrestar ese perfil de presión, lo que hacemos es hacerle en la parte de abajo más gruesa para que soporte ese perfil de presión. Así que la presión puntualmente va a depender solamente de la profundidad. Dice, las torres de agua o tanques de almacenamiento generalmente tienen forma de bulbo, como se observa en la figura. ¿No sería mejor tener un tanque de almacenamiento cilíndrico de la misma altura? Explique su respuesta. Entonces, ese tanque de almacenamiento, ¿verdad? Si nosotros utilizamos, obviamente también es válido hacer un tanque cilíndrico.
Sin embargo, ese tanque no se usa solamente para contener, ese tanque también se usa para distribuir. Y si nosotros necesitamos distribuir, ¿qué ocurre? Si yo coloco algo acá, ¿verdad? Al yo tener un líquido y toda la presión ir hacia abajo, no vamos a tener agua 100% pura, vamos a tener también sedimentos. ¿Okay? Entonces, todos los sedimentos que estén fuera de la boca, ¿sí?, se van a quedar depositados allí, vamos a empezar a tener depósitos. Y de hecho, esos depósitos, si se dejan, van a tener esta forma. ¿Bien? Se van a depositar más lejos de donde haya menos fluido y se va a depositar menos cerca de la boca porque se van a poder decantar. Entonces, si nosotros en lugar de dejar que se sedimente y ocurra esto, ¿qué hacemos? Directamente desde el inicio hacemos esto, ¿sí? Y cuando hacemos esto, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo acá. Es en el fondo, donde va a haber mayor presión, la estamos compensando con un perfil más ancho, ¿bien? Y aparte de eso, eso nos va a ayudar a que el fluido fluya de esta forma, en lugar de quedarse algo estancado alrededor de acá. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Al colocar esta diferencia, estamos haciendo que el perfil de presión dentro de todo el tanque sea mayor. Otra cosa está que, o sea, mejor dicho, que igualemos el perfil de presión. Si nosotros lo dejamos plano, nosotros vamos a tener más presión en estos puntos, y al tener más presión en estos puntos, el tanque tiende más a fallar en esa zona. Al hacer esto, vamos a tener la misma presión aproximadamente a diferentes profundidades, ¿sí? Y nos va a garantizar, aparte de que no va a haber tanta sedimentación, de que va a ser más fácil el fluir, nos va a garantizar que el tanque no se dañe por presión en esos puntos específicamente. El ejercicio 33 dice: las latas para guardar líquidos, digamos gasolina, por lo general tienen una boquilla con tapa. ¿Para qué es la ventila y qué ocurre si olvidamos destaparla antes de verter el líquido? ¿Qué pasa con los líquidos? Los líquidos tienen una presión de vapor, ¿bien? Entonces, es decir, sobre el líquido se va a hacer una cámara de gas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos algo que tenemos que agitar, si nosotros antes de agitar no liberamos un poco de presión, al agitar, ese gas que está ahí va a hacer mucha más presión todavía y puede explotar. 1. 2. En el caso de que tengamos combustibles inflamables, si tenemos esa cámara allí fuerte de gas, cuando nosotros queremos verter lo que está allí, probablemente al ingresar aire, recordamos que el aire es un comburente, va a haber una combustión, ¿bien? Entonces, dice, las latas para guardar líquidos, como gasolina, por lo general tienen boquillas con tapa. ¿Para qué es la ventila y qué ocurre si olvidamos destapar antes de verter el líquido? Después dice, explique cómo funciona un cuentagotas, explique cómo respiramos, inhalación y exhalación. ¿Bien? Dice, en el equilibrio la presión dentro de la lata es igual a la presión atmosférica que hay afuera, cuando estamos en equilibrio. Cuando el líquido se vierte, sin permitir el ingreso de aire, disminuye la presión dentro de la lata. Es decir, si yo agarro, tengo la lata así, ¿verdad? Supongamos que aquí está la salida. Tenemos una boquilla para la salida. Y no hay salida por ningún otro lado. No tiene ninguna valvulita de entrada de aire. Supongamos que eso lo volteamos completamente. Y hacemos así. Bien. Entonces, si yo volteo esto, ¿verdad? Y lo destapo, esto va a querer bajar. Cuando esto baja, va a crear una especie de vacío aquí arriba donde va a haber vacío más la presión. Se crea como una especie de vacío y cuando la presión es mayor que la de adentro, ¿sí? O sea, cuando la presión es mucho menor por el vacío que la de adentro, va a ingresar violentamente el aire que esté fuera y le pasa lo que les acabo de decir, ¿sí? Que si ingresa rápidamente, la fuerza de roce más la reacción entre un combustible y un comburente, vamos a tener una reacción exotérmica, en el peor de los casos una combustión terrible, puede explotar. Entonces, por lo general, todos los contenedores de combustibles o te dicen que lo destapes antes de verterlo, lo destapes un momento antes de verterlo y vertirlo con cuidado, haciendo un ángulo, de manera que a medida de que va saliendo el líquido va entrando controladamente aire, es una. Y para las que son botellas que se colocan completamente
en vertical, ¿sí? Tiene que sí o sí tener una valvulita de control de presión. ¿Cómo funciona un cuentagotas? Ustedes cuando van a usar un gotero, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes primero vacían la cámara de arriba, vacían esta cámara, se hace un vacío, lo colocan en el líquido, y cuando ustedes sueltan la presión que hay aquí, ¿verdad? Para igualar las presiones, ingresa el líquido donde ustedes colocaron el gotero. Y luego para ir liberando, uno va haciendo presión sobre esto. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo no he terminado de liberar esto? Lo voy liberando de poquito mientras está ingresando el líquido y lo subo. Si lo suelto completo, vemos cómo entra aire y acá se va hacia arriba el líquido. Vamos a ver el burbujeo dentro de... O sea, va a pasar el aire a través del líquido que estamos utilizando y no es lo que queremos, obviamente. Y les dejo ahí para que ustedes lean un poco sobre el proceso de la respiración. Bien. Otro ejemplito, en este caso, es comparando los bebederos de las mascotas con los barómetros. Es exactamente lo mismo. Tenemos un contenedor, ¿verdad? Tenemos un contenedor con un líquido. Lo podemos llenar si gustamos. Lo llenamos hasta aquí arriba. Si nosotros le ponemos algo que tape acá y lo giramos rápidamente, entonces el líquido va a intentar escapar. Cuando lo volteo, obviamente. ¿Sí? El líquido de alguna forma va a intentar escapar. ¿Hasta dónde va a intentar escapar? Si yo aquí tengo un contenedor, ¿okay? El líquido va a intentar escapar hasta donde la presión del líquido se iguale con la presión atmosférica, porque si no tiene más presión para hacer, no va a poder contrarrestar la presión atmosférica. Si no ingresó aire, aquí se me forma una cámara de vacío. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo mismo que pasa con los bebederos de los perritos. Entonces, el perrito se toma todo el agua y cuando se toma todo el agua entra parte del aire de la atmósfera, sube acá y esto permite que baje más líquido, vuelva a salir y se vuelva a equilibrar y eso sigue constantemente hasta que se acaba todo el líquido. ¿Vale? Y ese es precisamente el funcionamiento de un barómetro. Entonces, ese barómetro, ¿qué es lo que hace? Tenemos un líquido como lo que les acabo de decir, se hace un vacío, tenemos esto. ¿Y qué pasa? Si yo aumento la presión atmosférica aquí, el líquido va a ingresar. Si la presión disminuye, el líquido va a subir. Bien, entonces eso nos va a decir a qué presión atmosférica estamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 lugares, ¿se recuerdan lo que vimos hoy en clase? Supongamos que tenemos la montaña, tenemos una ciudad y después estamos a nivel del mar. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, yo estoy parada acá, ¿no? Y yo tengo un barómetro, me hace cierta medida, me está marcando una medida. Si yo bajo, la presión es mayor, quiere decir que va a ingresar líquido, el nivel de líquido externo va a disminuir porque la presión atmosférica aumentó y hizo que ingresara el líquido. ¿Bien? Y si por el contrario subo, voy a tener una menor presión. Si tengo menor presión, va a salir más el líquido. Voy a ver esto un poco más grande. Este nivel va a subir y me va a indicar que tengo una menor presión. Y ya a partir del ejercicio 35 comenzamos con los ejercicios numéricos. El 35 dice, en su barómetro original, Pascal usó agua en vez de mercurio. El agua es menos densa que el mercurio, así que el barómetro de agua tendría mayor altura, menor altura, la misma altura que el barómetro de mercurio. ¿Por qué? ¿Qué altura tendría? Bien. Entonces, la presión que usamos dentro del barómetro, que aquí lo vemos como presión 2, que es la presión que hace el fluido, ¿sí? En el equilibrio se iguala a la presión atmosférica, ¿vale? Es decir, la presión atmosférica se va a igualar a la presión 2, que es la densidad de ese fluido por la altura del fluido por la gravedad, ¿vale? Si despejamos, la altura del fluido va a depender de la densidad del fluido y de la gravedad. ¿Okay? La presión atmosférica es la misma. Entonces, si la densidad del fluido es mayor, como esto queda en el denominador, al aumentar la densidad del fluido, la altura que obtenemos es menor. Bien,
Entonces, nos dicen, si comparamos la altura del mercurio respecto a la altura del agua, bien, dividimos esta misma expresión, esta fórmula que acabamos de ver, esta fórmula, presión atmosférica entre densidad y gravedad. Que no me deja grabar. Ok, perdón, vuelvo. Esta fórmula la vamos a aplicar a ambos, al mercurio y al agua. ¿Okay? La única diferencia va a estar en la densidad. Si dividimos esas dos expresiones, podemos simplificar presión atmosférica, podemos simplificar gravedad y nos queda que, esto nos queda 1 sobre densidad del mercurio, abajo nos queda 1 sobre densidad del agua. Cuando hacemos doble C o la regla de los extremos y medios para divisiones de fracciones, nos queda que la altura que se obtiene con el mercurio respecto a la altura que se obtiene con el agua va a ser igual a la densidad del agua dividida la densidad del mercurio. Esos valores los podemos sustituir por valores conocidos. ¿Bien? Entonces, quiere decir, al nosotros dividir estos dos valores, no importa las unidades que estén, porque las unidades, con tal de que los dos estén en las mismas unidades, se va a cancelar. En condiciones normales de presión y temperatura, la densidad del mercurio es 1353 gramos sobre mililitros, la del agua 1 gramo sobre mililitro, ¿bien? Entonces, si tenemos una atmósfera, sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, a una atmósfera de agua obtendríamos 10.282 milímetros de mercurio, ¿ok? Aproximadamente 10 metros, ¿vale? Mientras acá tenemos 760 milímetros, aquí tendríamos 10 metros, necesitamos una columna de 10 metros de alto, ¿ok? Por eso no es práctico tener un barómetro de agua, ¿vale? Y lo usamos con lo más denso que tenemos disponible de líquido, que es el mercurio. Y después se hacen otros líquidos sintéticos que nos ayudan a sustituir el mercurio, porque por supuesto es tóxico. Bien, en otro video continuamos con el resto de los ejercicios.